Buen día tengan todos ustedes. En esta ocasión hablaremos de la unidad número 11 de oclusión intestinal. Yo soy el doctor Caleb Reyes del Servicio de Cirugía y hablaremos todo lo que tenga que ver con cuadros de oclusión intestinal. Sabemos que los padecimientos abdominales médico-quirúrgicos pues representan una urgencia muy importante en cualquier paciente que sea atendido en un servicio de primer contacto o un servicio de urgencias, ya que son muy frecuentes de que se presenten. Su resolución exitosa del mismo con el manejo conservador se obtiene prácticamente en 60% de los casos. Entonces se tiene que visualizar los requerimientos para manejo médico y que muchos de ellos también tendrán que identificarse características muy particulares para determinar el manejo quirúrgico oportuno. Entonces, ¿qué nos debemos llevar en esta charla? Pues debemos identificar y sobre todo caracterizar el tipo de oclusión que se da en el aparato digestivo. Debemos recordar que la parte esofágica, la parte gástrica, correspondería a una parte muy importante en donde es la parte más superior, posteriormente duodeno, yeyuno, ilion, ilion terminal y toda la parte colónica en donde a partir de la válvula cecal ya se considera la parte más, una oclusión baja. Eso pues es importante entenderlo ya que la localización de la oclusión intestinal nos va a permitir mejorar nuestro diagnóstico y sobre todo nuestro plan terapéutico. Y sobre todo determinar cuáles son las condiciones de viabilidad del intestino, en este caso que se encuentra afectado. En México, por ejemplo, la oclusión por adherencia representó más o menos entre el 23 al 53% de los cuadros oclusivos en 2019. Quiere decir que el antecedente quirúrgico es un factor muy importante para poder eh, diagnosticar a un paciente con probable oclusión intestinal. La localización más frecuente de esta oclusión es alta, es generalmente a nivel de intestino delgado. Las adherencias, que son depósitos de fibrina y después colágena, representaron el 75% de los casos. Muchos de los riesgos de complicaciones que cuentan estos pacientes pues sería la perforación, que nos conllevaría a una sepsis y posteriormente la muerte. Hay otras complicaciones que puede ser la misma estrangulación, que determina la parte isquémica en donde no hay perfusión a los tejidos que integran a este aparato digestivo, y esto representa prácticamente el 30%. Posteriormente, la necrosis, cuando uno entra, hace una laparotomía exploratoria y ve una cantidad de tejido necrótico, pues es porque ha habido algún problema vascular muy importante. Esto se alcanza en orden del 15% de los casos, pero la mortalidad oscila entre el 3 y el 7, siendo mayor en personas de la tercera edad. ¿Cómo podemos definir un cuadro o un síndrome de oclusión intestinal? Bueno, es una interrupción del tránsito. Este puede ser parcial o completo. Este flujo normal de alimento, de líquidos, de todas las secreciones que se generan en la parte del aparato digestivo, pues va a condicionar que haya una estasis y posteriormente ocurrir algún problema infeccioso y complicarse con algunos otros eventos que ya los estaremos viendo. Pueden ocurrir a cualquier nivel del aparato digestivo, incluyendo lo que es intestino delgado y lo que es intestino grueso.
Muchas de las causas de esta patología tendrán que ver con las adherencias, ya que estas pues se ven en oclusiones altas. Es difícil que se aprecien adherencias en intestino grueso, sin embargo puede presentarse en alguna otra ocasión, sin embargo no es lo frecuente. Algunas causas más frecuentes de oclusión incluyen pues lo que se llaman hernias de pared, como ya hemos tenido esta charla en algún momento. El cáncer a cualquier nivel del aparato digestivo, puede ser de cualquier órgano que sea primario, ¿no?, de delgado, o extraintestinal de cualquier otro órgano. También hay patologías de enfermedad inflamatoria, puede haber las intosuscepciones, ¿no?, mecanismos de radiación, ya sea por ambiental o por terapias para algún otro tipo de neoplasias. Algunas ocasiones en la mujer, las endometriosis, son causas muy frecuentes de esta oclusión. Pueden o tenemos que descartar algún proceso infeccioso, cuerpos extraños que impidan este paso del material, ya que se impactan sobre la parte de la mucosa intestinal y eso genera un cuadro oclusivo. ¿Qué nos permite todo esto en relación a encontrar la etiología? Pues nos permite clasificar a esta obstrucción de acuerdo sobre todo a la altura. ¿Qué tanto involucra, si es parcial o si es completa? Si es aguda o es crónica, tiempo de evolución y sobre todo sus mecanismos involucrados, ya que esto nos dará pautas para hacer una mejor valoración diagnóstica y sobre todo un tratamiento oportuno. Como vemos en este cuadro que sintetiza mucho de la parte fisiopatológica de todas los tipos de oclusión, tenemos que en primera instancia debe haber una obstrucción intestinal. Esta obstrucción lo que va a favorecer es que se incremente la producción de gas intraluminal. Al mismo tiempo, esta distensión aumenta esta parte intraluminal, hace o favorece que haya un incremento en las paredes, ¿no?, de estos tejidos, lo que va a disminuir en gran manera la parte de la perfusión tisular. Mucho de esto tiene que ver también con trastornos de motilidad, la cual va haciendo esta gran distensión que muchos de los pacientes presentan. Se puede generar un sobrecrecimiento bacteriano debido a la poca irrigación, al poco control que se tiene sobre la parte de mecanismos de quimiotaxia, diapédesis en la respuesta inmunológica, lo que va a permitir mayor translocación bacteriana y posteriormente peritonitis y sepsis. Sin embargo, cuando hay un aumento en la presión intraluminal, muchos pacientes se empiezan a presentar náusea, incluso vómito, ¿verdad? Estos vómitos van a generar desequilibrio ácido-base, sobre todo por trastornos con el potasio, tenga que ver con el sodio, todo lo que tenga que ver con alteraciones hidroelectrolíticas. Al mismo tiempo va a disminuir la absorción de líquidos intestinales, lo que va a perpetuar, ¿no?, este desequilibrio electrolítico, nos va a generar edema e incluso pérdidas, ¿no?, de líquido libres en cavidades, lo que va a incrementar la isquemia intestinal, la posterior necrosis, perforaciones, peritonitis, sepsis, falla orgánica múltiple y lo que pueda irse generando en relación a la fisiopatología derivada de esta oclusión. Para hacer un poco más resumido todo esto, este cuadro nos permite distinguir la clasificación de la obstrucción. Sabemos que cuando se encuentra afectado un segmento, esto puede ser una oclusión segmentaria o puede ser completa, puede abarcar duodeno, yeyuno, ilion. Si es el grueso, puede ser desde el ascendente, ¿no?, parte de todo el transverso,
el descendente, sigmoides, ano y recto. Podemos también encontrar la altura de esta obstrucción, en donde puede ser intestino delgado alto, que involucra la parte de duodeno y yeyuno, el intestino delgado bajo, que es el yeyuno terminal y el ilion, y lo que se denomina obstrucción baja, en donde implica ya la parte de la válvula iliocecal, la parte del ilion terminal con el ciego, hasta la parte del ano y el recto. Los grados de oclusión que pueden presentarse pueden ser parcial, algunos le han denominado de bajo grado, o puede ser completa, que es de alto grado. También podemos decir que hay obstrucciones simples o mecanismos de hernia interna en donde hay una asa cerrada, en donde ambas porciones del intestino están ocluidas por una banda constrictiva y eso evita la salida de material que se está formando. Y los mecanismos involucrados en esta obstrucción pueden ser mecánicos de la parte intraluminal o intrínsecas y la parte mecánica extrínseca, que también tiene que ser por adherencias, por hernias o afecciones que involucren la parte extraluminal. La parte no mecánica, que antes se denominaba así, hoy en día sabemos que es un tipo de obstrucción funcional. Es decir, hay parálisis intestinal, hay pérdida de la actividad motora y a esto se le llama ileo. Esta puede ser por afecciones medicamentosas o por algún estado de posoperatorio inmediato. El tiempo de evolución sabemos que pueden ser en forma aguda, ya que su inicio es abrupto, no hay antecedentes previos, y o puede hacerse crónica, es decir, episodios con remisión, exacerbación y posteriormente recuperación en tiempos variables. Dentro de la parte de la oclusión mecánica sabemos que hay un bloqueo físico en el intestino. Estas pueden ser intraluminales o pueden ser causas extraluminales. Los cuerpos extraños, ¿sí?, que se encuentran afectando la luz intestinal, pues van a favorecer, ¿no?, la obstrucción a este nivel. Mucho de esto se da, por ejemplo, en pacientes pediátricos, en donde accidentalmente pueden hacer mecanismos de deglución de cuerpos extraños y sobre todo en pacientes de tercera edad. También la parte intraluminal hay que descartar tumores que estrechen o que estenocen esta parte de luz y bloqueen el paso de todo el contenido intestinal. La parte extraluminal pues se denominan o pueden generarse, por hernias. Estas pueden ser internas o de la pared, como ya lo habíamos comentado en charlas previas. También las adherencias, que son bandas de colágena que se forman después de una cirugía. Lo que hace es que se estimula la producción de fibroblastos por el oxígeno ambiental y esta a su vez puede generarse también por infecciones o por inflamaciones repetitivas. También tenemos áreas de estenosis, ¿no?, estrechamientos, en donde pueden ser congénitos, pueden ser adquiridos y consisten en una reducción anormal del diámetro intestinal impidiendo el paso. ¿Cuál es el cuadro clínico de estos pacientes? Muchos manifiestan en forma muy importante dolor. Este dolor generalmente es cólico, es de intensidad variable, en especial cuando ha iniciado este cuadro oclusivo. Puede presentarse distensión abdominal, ya que se incrementa la producción de gas y sobre todo que el paciente tenga una oclusión alta, tendrá dolor, no habrá tanta distensión, a diferencia de una oclusión baja en donde hay mucha distensión y también hay mucho dolor. Esa es la diferencia entre una oclusión alta y una oclusión baja. Muchos de estos pacientes pueden presentarse con náusea, con vómito,
Puede ser reflejo, ¿no?, por esta distensión abdominal tan importante o por irritación peritoneal. Las causas del vómito dependerán de la altura, el tiempo de evolución del cuadro. Sabemos que entre más baja sea la oclusión, el contenido es más fecal. Entre las oclusiones más altas será un contenido duodenogástrico o intestinal. Hay alteraciones hemodinámicas en estos pacientes y sobre todo electrolíticas, y sobre todo cuando el cuadro oclusivo no remite, pues se encuentra ante un estado de abdomen agudo de tipo inflamatorio mecánico obstructivo. ¿Cuál sería el mecanismo para manejar estos pacientes? Pues sabemos que identificar un cuadro oclusivo es muy importante. Puede incluso manejarse con sondas nasogástricas para visualizar esta parte del contenido que se está depositando sobre su bolsa colectora, y eso nos dará idea del tipo de oclusión que se presenta. ¿Cómo podríamos establecer este diagnóstico? Lo más importante es entender que muchas alteraciones hidroelectrolíticas tienen que ser registradas mediante laboratorio, y actualmente pues sabemos que el dominio de estudios de imagen nos va a permitir establecer o aclarar diagnósticos con incluso signos patognomónicos. Lo veremos en breve. También tenemos que ver algunos diagnósticos clínicos diferenciales, entre ellos la parte funcional, en donde puede ser ilio por trastornos del potasio, ¿no?, que generalmente se encuentra bajo, magnesio, por ejemplo, o algunas otras alteraciones funcionales. La obstrucción del intestino delgado contra la obstrucción del intestino grueso, también es importante su categorización, ya que eso determinará su causa probable de esta patología. El tratamiento, bueno, está enfocado principalmente a mejorar alteraciones hemodinámicas, sobre todo el paciente generalmente se encuentra deshidratado, por lo tanto lo más importante es mantener a un paciente en mejores condiciones de hidratación. Puede haber desequilibrios hidroelectrolíticos, por lo tanto se debe tener conocimiento del inicio con soluciones Ringer lactato, soluciones isotónicas, por ejemplo, para este tipo de pacientes. Posteriormente hay que descartar patologías sépticas, es decir, infecciosas, sobre todo generalizadas en forma secundaria. Mucho de esto tendrá que ser manejado o determinado desde el inicio de valoración, ya sea primer contacto o en áreas especializadas, para incluso descartar patologías quirúrgicas. Como podemos ver en la imagen central inferior del centro, pues muchos de los pacientes presentan adherencias, ¿sí? Es muy frecuente cuando ya hay un antecedente quirúrgico previo. La oclusión intestinal baja nos va a permitir también entender que se da desde el ilion terminal hasta la parte del ano. Se caracteriza principalmente por gran distensión, es muy característico esto, ya que la parte del colon se distiende por exceso de gas, por esta reducción excesiva, y lo que va a generar pues va a ser dolor tipo cólico por víscera hueca y sobre todo vómitos tardíos de características fecaloides. Mucho también de lo que se debe sospechar, como ya lo habíamos comentado en una charla previa, sería el cáncer colorectal, ya que genera el 60 al 70% de las oclusiones, sobre todo de colon izquierdo. También hay que descartar enfermedad diverticular o diverticulitis perforada. Podemos también descartar vólvulos, ¿no?, adherencias, entre otras. Finalmente, el tratamiento que se da a esta parte de la urgencia quirúrgica
lejos de enseñar solamente que hay técnicas quirúrgicas, lo más importante es que se entienda que es necesario considerar que estos pacientes requieren una derivación, ya que la patología subyacente evitará que el manejo conservador sea el tratamiento más adecuado para ello. Entendemos que una buena historia clínica, ¿verdad? Una exploración física completa, prácticamente determinará o favorecerá el diagnóstico más preciso. Podemos hoy en día establecer o solicitar la realización de una radiografía simple. Esta debe ser de pie y de cúbito para revelar la naturaleza del cuadro clínico y establecer algunas entidades como el vólvulo y su imagen característica, como lo podemos ver en la imagen superior del lado derecho, en esta imagen radiográfica de la región abdominal, en donde se observa una imagen en grano de café correspondiente a patología volvular. También se puede realizar estudios tomográficos en donde se establecen diversas causas de oclusión, como enfermedades diverticulares, ciertos tipos de hernia, incluso alteraciones vasculares subyacentes. Los procedimientos, por ejemplo, endoscópicos, también permiten establecer estos criterios de si la oclusión intestinal es completa y sobre todo si se puede tomar biopsia, ya que muchas de las veces estas oclusiones debemos pensar que sea por alguna patología maligna e incluso con la misma instilación de aire para su visualización se pueden hacer maniobras terapéuticas. Alguien comentaba decir, bueno, ¿y la colonoscopia se puede realizar en pacientes con oclusión? Pues existen dos escuelas, ¿no? Principalmente. Lo que se sabe hoy en día es que la complicación por perforación durante la realización de una colonoscopia es el orden de entre el 1 y el 2%, depende de las series. Entonces, hay gente que favorece, ¿no?, la realización de esta colonoscopia, dada la muy baja complicación. Sin embargo, pues hay que evitar riesgos y se recomendaría principalmente que no se debe hacer. Cuando tenemos o nos enfrentamos a una oclusión por cáncer, bueno, la cirugía derivativa es la forma más importante, es un gold estándar para el tratamiento de oclusión intestinal baja. Sabemos que se puede esta cirugía derivativa realizar con una colostomía. Esta puede ser en asa y agregarse a una ileostomía o hacer cierres primarios, ¿no? Hoy en día también a los residentes de cirugía se les enseña las resecciones con colonostomía terminal, procedimiento de Arman. Puede haber resección primaria y anastomosis al mismo tiempo o algunas endoprótesis que debemos descartar como otras patologías diferentes a cáncer. Bueno, pues enfermedades diverticulares, puede ser el vólvulo, recuerden que no solo es de sigmoides, sino también puede ser del área de cecal. Y hay un síndrome que pues fue sobre todo identificado en el hemicolon del lado derecho con una gran distensión colónica y hay una obstrucción aguda de colon derecho, no necesariamente mecánica. Por lo tanto, en manera de resumen, podemos establecer lo siguiente. El síndrome de oclusión intestinal se clasifica de acuerdo a su altura. Esta puede ser alta o baja. Recordar que la parte del ilion terminal en la unión con el ciego establece la altura de baja. De acuerdo con el grado de obstrucción, esta puede ser parcial o completa y sobre todo por puntos de obstrucción simple o en asa cerrada en donde ambos cabos distales se encuentran complicados y por eso se llama en asa cerrada. Por su tiempo de evolución, pues esta puede ser aguda o crónica y sobre todo por mecanismos involucrados puede ser mecánica intrínseca
extrínseca y lo que ahora se sabe como no mecánica, que es la funcional o trastornos por hilio. Los mecanismos fisiopatológicos que presentan son estasis, ¿no?, del paso del contenido intestinal por esta misma obstrucción. Esto aumenta la presión intraluminal, hay disminución en la perfusión tisular de la pared, esto conlleva a isquemia intestinal y posteriormente necrosis del asa. Es muy frecuente, ¿no?, esta parte de la translocación bacteriana, dado la presencia de falta de migración celular de neutrófilos o de la inmunidad innata, por lo tanto hay afección de translocación bacteriana con necrosis y una sepsis secundaria. Los síntomas y signos que dependen de cómo se presenta pues este paciente dependen de su altura, los puntos y mecanismos de obstrucción, qué segmento intestinal se encuentra involucrado, sea intestino delgado, intestino grueso. Generalmente la gran mayoría puede presentar dolor abdominal, distensión, sobre todo en oclusiones bajas, y náusea y vómito, que es importante las características que se presenten para poder darnos una idea del nivel que se encuentra ocluido. Y incapacidad para canalizar gases, el paciente se queja de que no ha evacuado, o en todos ellos puede haber datos conjuntos. Hay inestabilidad hemodinámica, dado que presenta irritación peritoneal. Este peristaltismo puede estar abolido cuando se encuentra presente, puede ser de lucha o pueden ser de tipo metálico. Los estudios auxiliares que nos permiten establecer criterios para su diagnóstico sería una radiografía simple de abdomen. Ya vemos o hemos visto que es de pie y de cúbito. Esto nos da mucho de la sensibilidad para interpretar el tipo de oclusión y sobre todo para darle seguimiento cuando se ha decidido el tratamiento no quirúrgico o médico conservador. También se puede ocupar hoy en día muchos centros hospitalarios, tanto privados como públicos, cuentan ya con estudios tomográficos, por lo cual puede ser hacerse simple o con medio de contraste. Este puede ser vía oral e intravenoso, lo que dará muchos diagnósticos de esta patología. ¿Cuál es el manejo inicial de todo paciente que se encuentre con una oclusión intestinal? Sobre todo el ayuno, ya que no es un castigo de los médicos, no es un castigo de nadie, simplemente es un tratamiento. Esto va a permitir suprimir la entrada de aire y de líquido al aparato digestivo, y muchas de las veces se requiere la colocación de sonda nasogástrica, lo que ayuda a esta descompresión gastrointestinal. Debemos corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, hay que mejorar los estados ácido-base y sobre todo iniciar con soluciones isotónicas. Se pueden manejar analgésicos, pero no se debe ocupar los medicamentos o fármacos antiespasmolíticos. Entonces, eso va a generar como manejo inicial. No se justifica el uso de antibióticos hasta que no se presente la fase de la bacteriemia, y eso estará dado por síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el cual el paciente manifiesta en estadios ya más avanzados.